Daniel, encantado de recibirte otra vez en Uso. el programa para hablar de economía, para hablar, eh, bueno, qué esperamos para el próximo periodo. Ya prácticamente este gobierno ya cumplió 16 meses, ¿verdad? 17. Eh, ¿Cuáles van a ser los vectores de cómo vamos a reactivar la economía? Porque la economía está. Hay números muy alegres en el sentido de que tenemos muchas divisas, ¿verdad? Eh, pero no cabe duda de que estamos en una contracción económica, porque las tasas de interés son muy altas y sigue la tasa de política monetaria causando un efecto. Por el otro lado, la inflación, si bien para algunos grupos, ¿verdad? Muy pequeños Ujú. de, los, de, de la población costarricense, ha disminuido la inflación. Para otros se mantiene alta relativamente, ¿verdad? Y sobre todo la gente que tiene menos recursos. O sea, entonces, estamos viendo cómo la gente está viajando, ¿verdad? Porque sale muy barato, ¿verdad? Costa Rica es un país carísimo, ¿verdad? Cargas sociales muy altas, tasas de interés muy altas todavía. Eh, entonces hay que viajar, ¿verdad? Vamos a Colombia. En Colombia las medicinas valen la tercera parte de lo que valen aquí y la comida igual, es la mitad más o menos. En fin, hay una serie de países con que competimos nosotros y que la estructura de sus precios es mucho más baja. Costa Rica, eh, los salarios son muy altos y las cargas sociales muy altas. Y más con el tipo de cambio que prácticamente los está paralizado en 530 después de haber estado en 700 y pico, eso significó un 20 y pico por ciento. Y el turismo ahí está medio creciendo, pero no es claro, ¿verdad? O sea, no es el 2019, eh, tampoco es que está paralizado, pero, pero el turismo que es importantísimo para este país, para Correcto. reactivar no solo el centro de la ciudad, sino toda la periferia, ¿verdad? Y requiere también hacerle ciertos ajustes. Y los ajustes están en el tipo de cambio. No cabe duda que con la cantidad de divisas que tenemos ahora, no pareciera fácil ni sencillo eh, que vayamos a lograr cambiar la tendencia. Ya se estancó El tipo de cambio. el tipo de cambio hace Correcto. rato, como que se quedó ahí pegado, ¿verdad? Y van a ingresar ahora 1.000 y pico millones de dólares en el último trimestre. Es Correcto, 1.500 en el último trimestre. de la plata del fondo, ¿verdad? No, de los eurobonos, perdón. Correcto, de los sobrebonos. Y el Fondo Monetario todavía le queda una partidita ahí que nos va afectando. Así que no se ve que haya una demanda, que haya problemas de manejar el tipo de cambio en los valores actuales, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, y estamos llenos de dólares. Nunca en la historia hemos tenido tantos millones de dólares en los bancos. Bueno, Dani, ¿Cómo se ve esto para adelante? sí, sí, usted es el que tiene que hablar. El 2023 yo creo que lo que la gente tiene que recordar o lo que tiene que llevarse de elección es que es un año difícil. Y es un año difícil todavía porque ya tenemos 6 meses, ¿verdad? Que se nos fueron. Y en esos 6 meses hay problemas que no logramos todavía resolver. Hay precios que si bien dejaron de crecer y hoy tenemos una inflación que en el índice general está negativa, esos precios de hoy siguen siendo más altos de los que teníamos en enero, de los que teníamos en febrero o marzo del año pasado. Los salarios se quedaron atrás, las familias no están logrando consumir. Las empresas de la base doméstica, es decir, todo lo que está fuera de zona franca, está creciendo muy despacio. Y está creciendo muy despacio, ¿por qué? Porque tiene que enfrentarse a un ambiente donde la gente tiene menos recursos, menos ingreso disponible. Adicionalmente, demandar crédito, es decir, transformar esos activos que no son líquidos a líquidos, está siendo más caro.
una tasa de política que sigue en 7% a pesar de que la inflación es negativa, un tipo de cambio que se apreció muy fuerte, ahora lo mencionabas, el 20% de apreciación. En un mes y pico. Sí, algo que yo creo que ninguna economía latinoamericana ha tenido, no que yo recuerde ni que haya visto. Y eso que ha llevado a que las empresas, uno, estén vendiendo menos este año, dos, ese bolsillo al que le quieren llegar las empresas, no solo las grandes, las medianas y pequeñas también, es más chiquito. Y ya el primer semestre normalmente es un poquito más dinámico. Este segundo semestre va a ser un segundo semestre lento, si uno tuviera que caracterizarlo. Va a ser lento también porque no ha cambiado mucho, ¿verdad? Ese panorama económico. Tenemos una desaceleración por el lado del sector externo, un Estados Unidos creciendo muy lento, un turismo que ya lo mencionábamos, vamos hacia esa temporada baja de turismo y eso significa que vamos a ver lento ese sector. Un sector agrícola con dificultades por el tipo de cambio, con dificultades porque el año pasado tuvieron que comprar fertilizantes muy caros. Un sector construcción también con mucho problema. Mucho problema, ¿por qué? Porque algunos construyeron y estaban vendiendo en dólares y hoy reciben menos colones, por eso que construyeron. También porque tienen menos demanda, por eso que construyeron. Hay gente que hoy, viendo la cuota que le cobran en colones, dice, hoy no voy a comprar esa casa, hoy no voy a comprar ese apartamento, hoy no voy a construir, me voy No a me da esperar. el flujo de caja. ¿Y qué puede hacer el desarrollador? Él no puede desconstruir, tiene que quedarse con esa propiedad, tiene que pagar mantenimiento, tiene que pagar seguridad. O Eh, bajar precios o bajar complicado. precios y materializar Eso pérdidas. significa pérdidas, ¿verdad? ¿Y qué pasa en una economía que si bien salen los datos al primer semestre, el primer trimestre dicen que crecemos 4.3 y que nos estamos reactivando, pero la realidad es que no es que nos estamos reactivando. Hay dos motores en esta economía. Un motor que va muy bien, zonas francas, que emplea alrededor de 180,000 personas, y un motor, que es el motor que pesa, es ese motor que pesa un 88% del PIB, crece apenas un 2%. Y en una economía que crece muy lento, generar nuevos empleos es difícil. De hecho, ya las estadísticas de empleo nos dicen que de octubre a la fecha se han destruido Ciento y pico. 120,000 empleos. ¿Y por qué es que se destruyen empleos? Independientemente si es cierto que la gente se retira por edad o no se retira por edad, se aburre de buscar trabajo, no lo contratan. Eh, por una sencilla razón, las empresas tienen una realidad muy difícil y qué tienen que hacer ellas para poder navegar en este contexto donde hay tasas altas, donde sus ventas son menores, donde ya su rentabilidad es menor, su patrimonio se afecta, y pues tienen que empezar a tomar medidas. ¿Y cuál es la medida o el espacio de acción de ellos? Empezar a reducir esas plazas. No contratar gente si se va, no contratar gente si se pensiona, posponer proyectos de inversión. Lo lamentable de todo esto es que cuando uno pospone la inversión, cuando uno no contrata gente, en el mediano y largo plazo se sienten esos efectos, ¿verdad? Es una empresa que tal vez sí, en el corto plazo acomodamos esas variables para que la empresa sea otra vez rentable o por lo menos no tenga pérdidas tan altas, pero ya en el mediano y largo plazo sentimos. ¿Y qué siente uno? Que 2023 es un año, como les decía, difícil. 2024 uno esperaría que sea un año tal vez un poquito mejor, sin que sea un año excepcional. ¿Por qué? Porque 2024 ya no va a tener algunos ruidos, ¿verdad? Esos efectos de esa alta inflación que tuvimos el año pasado, que estamos sintiendo este año, deberían irse hacia el otro año ya en buena medida. Si el banco decide, y ojalá así sea en la reunión del 26 de este mes, seguir bajando su tasa de política, eventualmente esas tasas de interés en el sistema financiero van a seguir bajando y las personas van a tener más ingreso, ¿verdad? Que no tienen que destinar a la cuota del carro, a la cuota de la casa, a los estudios de los hijos, sino a consumir, a invertir, a ahorrar. Pueden hacer algo más con esos recursos de lo que están haciendo hoy. También esperaría uno que el próximo año en alguna medida se dé alguna recuperación en los términos de intercambio del país, sobre todo por lo que está sucediendo afuera con materias primas. Estamos viendo un barril del petróleo que ya está en $70, cuando todo el mundo estaba esperando que estuviera en 80, y eso eventualmente se traslada aquí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nosotros compramos buena parte de los bienes y servicios que consumen las familias, las empresas, y comprar más barato afuera, pues eventualmente se refleja en esos precios internos. Ahora, que esas tres cosas cambien es bueno,
Pero ¿qué otras cosas deberían de cambiar? Bueno, ¿cómo reactivamos esa economía doméstica, ese régimen definitivo? ¿Cómo logramos que crezca más de lo que está creciendo? Pues si uno ve los datos del IMAE, si uno ve los datos del PIB, lo que uno observa es una dualidad. Y es esa dualidad en que tenemos una inversión muy fuerte en compra de maquinaria de equipo por zonas francas, una inversión estancada localmente, una creación muy fuerte de empleo en zonas francas, una destrucción de empleos fuera de zona franca, empresarios cada vez, o mejor decirlo así, cada vez tenemos menos empresarios locales y tenemos cada vez más empresas de afuera, que son las que se compran en empresas ticas y todo. Y realmente a uno a veces le preocupa, ¿verdad? ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es ese motor que va a llevar a crecer a Costa Rica en los próximos años desde el punto de vista del régimen definitivo? Desde el punto de vista de zonas francas, está clarísimo. está claro. Y vamos a seguir atrayendo. Mientras tengamos mano de obra buena y calificada. Totalmente. Que ese es un problema seriosísimo. ¿Va? Y un techo que podemos tener. Y un techo complicado. Y habrá que, al final, habrá que importar mano de obra. Si las universidades y los colegios y la enseñanza no logra cambiar. Correcto. Que no, pareciera que no les importa lo que está pasando, ¿va? Porque yo veo las universidades como, sí, estamos viendo a ver si aumentamos el STEM, sí, pero ¿cómo que aumentamos? No, hay que aumentarlo. Y si hay que despedir profesores de no sé qué, de otras carreras, ahí se despide. El tema es transformar. Y hay que transformar, o sea, no puede ser que la universidad que tiene más fuerza para el sector privado, más importancia, se llama tecnológico, ¿ah? Y ese que tiene casi el menor presupuesto, ¿ah? Claro, y es complicado, hay muchas... Y ahí entonces es como decir, además las carreras en las universidades públicas, en Europa ahora, yo me impresiono, son 3 años. Al 4º año ya estás sacando una especialidad. No es aquello, aquí son 5 más ciencias y letras, sí. más todo lo demás, porque ahí la gente no dura los 6 años, dura más. Entonces la eficiencia de las universidades hay que medirlas. Y hay que, de verdad, el gobierno tiene que tomar medidas y tienen que tomar conciencia de las universidades de que este mundo cambió. O sea, que la tecnología es importante, que las matemáticas son importantes, que el inglés es importante. Porque no pasa nadie, ninguna prueba pasa de matemáticas ni los profesores de matemáticas. Es casi como un 15% pasa nada más realmente las pruebas. Pero bueno. Yo creo que esa frase que mencionan es muy importante. No solo cambia la economía del país, cambió el sistema educativo, está cambiando el sistema de salud, está cambiando la situación de las pensiones, claro. Está cambiando esa estructura de las familias. Y estamos en una década que está iniciando con algunas dificultades. Primero la pandemia, luego la crisis Rusia-Ucrania. ¿Qué sigue? Uno esperaría que los próximos años sean más tranquilos, ¿verdad? Porque que no sigamos con sorpresas. Pero todo eso en alguna medida nos afecta. Yo creo que hay que ver el balance positivo en algunas cosas. Tenemos una situación fiscal que sigue mejorando y mejora mucho por el esfuerzo que hizo la administración anterior, esa reforma fiscal que mejora la trazabilidad, que le da más herramientas a Hacienda para recaudar, le da también en alguna medida una camisa de fuerza para que no se porte mal con los gastos. Y eso ha hecho que la deuda empiece a reducirse, que cada vez tengamos que pedir menos prestado, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a poder dedicar más a salud, más a educación, más a pobreza. Más a inversión. Y más a seguridad, claro. Más a los problemas sociales también. El tema es que todavía estamos en un proceso complicado porque la deuda no se baja de la noche a la mañana. Sigue en el 62. Por ahí, por alrededor de un 62, 63%. Y mientras tanto sigue la restricción en el gasto. Y sigue la restricción en el gasto. Tenemos cosas buenas, por ejemplo, la situación fiscal. Un turismo que se sigue recuperando, aunque sin llegar a 2019, pero sigue recuperándose, zonas francas que crecen. Tenemos en alguna medida también exportaciones de bienes y servicios que están creciendo bien, y eso es un buen elemento que uno puede destacar.
tenemos una inflación que por lo menos dejó de crecer y eso es algo positivo, aunque todavía afectando a los grupos más vulnerables, sobre todo los primeros deciles, y sobre todo por lo que pasa en alimentos. Pero ¿qué es lo que no está tan bien? Ya hablábamos un poco de tipo de cambio. Ese tipo de cambio es del 2008, de julio del 2008, es el tipo de cambio que tenemos hoy. Del 2008 a la fecha el salario mínimo subió más de un 70%. La inflación fue más de un 70%. El índice de precios de manufactura también subió otro tanto. ¿Qué significa eso como empresario? Pucha, estoy vendiendo a un precio que vendí hace 14 años, cuando todos los demás costos subieron. ¿Pierdo competitividad? Por supuesto. ¿Me veo más caro? Sí, claro, me veo más caro respecto a otros países. ¿Qué significa eso? Pues estoy perdiendo rentabilidad, voy a invertir menos, voy a contratar menos. ¿Tasas de interés altas? Sí, eso no va tan bien. ¿Por qué? Porque la gente no va a consumir, no va a invertir en el sentido que sientan el bolsillo presionado. Y en una economía donde se vende menos, donde las empresas producen menos, donde se emplea menos gente, el Estado recauda menos. Y no solo el Estado recauda menos, crecemos menos. Y cuando uno crece menos... Y perdemos el positivismo. Sí. Comienza uno a sentir ciertas... O sea, la situación, comienza uno con esos cuentos, man, ¿cómo la ve? Perdone la palabra. Pero, la ve en color de hormiga. ¿Cómo la ve uno? Sí. Y eso es fatal. O sea, lo importante es tener confianza. Que es algo y el que... gobierno tiene que dar en este momento, más que nunca, confianza y unirse con el sector productivo y con el sector social y realmente preocuparse qué va a hacer. Porque cambios radicales no ha habido. Yo creo que ese tema es un tema clave. Estamos en un contexto donde la confianza se empieza a deteriorar. La última encuesta de confianza del consumidor baja, luego de 3 mediciones que venía subiendo. La confianza de los empresarios también baja. ¿Muy ligado a qué? Bueno, los consumidores ya hablamos, ¿verdad? Tienen ingresos afectados. Posibilidades de consumo limitadas, se están endeudando para poder seguir consumiendo. ¿Qué pasa con los empresarios? Están teniendo que gastar en inseguridad. Están vendiendo menos por un tipo de cambio apreciado. ¿Y qué sienten? Falta de un norte, ¿verdad? A veces algunos con los que uno conversa se sienten como, bueno, ¿cuál es esa ruta hacia dónde vamos? ¿Cuál es esa reactivación? ¿Cuál es esa estrategia? Sí, ¿cuáles motores les vamos a aprender? Exactamente. ¿Y qué es el problema de una economía que no crece? De una economía que no logra reducir desigualdades, cuyas problemáticas sociales se empiezan a acentuar. Bueno, vemos lo que pasa, el tema de la inseguridad, que es un tema este año, ¿verdad? Temazo. Y un tema lamentable, ¿verdad? Porque la inseguridad también afecta a todo el sector turismo. Es muy costosa. Es muy costosa. Y no se baja de la noche a la mañana, ocupa una estrategia de seguridad integral. Y bueno, también uno tiene que ver de dónde es que empiezan a venir esas fuentes que alimentan esa inseguridad. Y claro, uno no se extraña, la pobreza estancada, las personas que pierden su trabajo y no logran emplearse, la gente que no logra satisfacer sus necesidades básicas, es un tema muy complicado. Y en una economía también entonces donde no crece, donde la inseguridad aumenta, donde las expectativas se deterioran, el panorama hacia adelante es complejo. Por eso uno solo ver el número del PIB no es suficiente. Salir y ver un 4, un 5, ¿qué significa ese 4, ese 5? ¿Voy a estar bien, no voy a estar bien? ¿Cómo se refleja eso en mi industria? ¿Cómo se refleja eso en el bienestar de las familias? ¿Cómo se refleja eso en el balance de las empresas? En las posibilidades de la gente de poder mandar a sus hijos a educarse, de darles atención de salud. Donde uno ve que el 25% de los muchachos jóvenes ni trabajan, ni estudian, ni nada. O sea, eso ya es preocupante. ¿Verdad? Muy preocupante es esa situación. O sea, el Ministerio de Economía, de Educación requiere cambios radicales, ¿verdad? Y ahora tenemos que comenzar a hablar de cambios, ¿verdad? Es que mientras sigamos ahí con un dedito de perro, como decimos nosotros, ¿verdad? Nada logramos, ¿verdad? Hay que aceptar que hay que cambiar cosas, o sea, la caja tiene que hacerse grandes reformas, ¿verdad? La caja... El ICE, por ejemplo. Un ICE aumentando ahora la factura eléctrica y ¿cómo se llama? Y el año pasado decía que no, que iba
iba a tener un superávit grandísimo y que la cosa iba muy bien. Y claro, si Ahora, la deuda le bajó, porque ahora mencionaban un caso, bueno, mencionaban un caso interesante, la Ruta 27. Yo creo que es claro que la Ruta 27 es estratégica para el país, estratégica en el sentido de que no solo conecta con el Pacífico, conecta con Guanacaste, conecta con una serie de cantones que se han desarrollado mucho desde que se hace esta autopista. Y uno lo que tiene que ver ahí, el impacto económico de esta autopista es en el ahorro en tiempo que lograron obtener. ¿Por qué dejamos de invertir en infraestructura? ¿Por qué no estamos viendo qué obras son urgentes? Que urgentes hay una lista grande. ¿Por qué no pensar un poco más en el mediano y largo plazo y no en el corto plazo? Frenar proyectos. Sí, a veces hay proyectos que conviene repasar sobre la mesa. Pero si solo seguimos pasando haciendo estudios y estudios y estudios, cuando nos damos cuenta se nos fue el tiempo y no hicimos ningún cambio importante. Y todo lo que uno invierta en infraestructura eventualmente tiene réditos, y réditos muy buenos en empleo, réditos muy buenos en crecimiento, réditos muy buenos inclusive en facilitar ese ambiente de atracción para el país. Nosotros logramos en estos momentos atraer inversión de países de Estados Unidos, de Europa, pero no somos ni siquiera ese gran país, por ejemplo, como es México, que logra traer mucha inversión. No somos, por ejemplo, Israel, no somos esos países asiáticos que logran, que dan incentivos. Nosotros lo que ofrecemos es lo mínimo para atraer inversión. Y ahí la pregunta de nosotros es, bueno, ¿qué más voy a poder ofrecerle a estas empresas para que crezcan, para que inviertan? ¿Qué más van a poder ofrecerle las empresas del régimen definitivo a las personas, ¿verdad? Para que se acerquen, para que puedan poderse emplear. ¿Cuáles son esas posibilidades de crecimiento? Yo creo que son temas complejos. Si uno tuviera que resumir, yo pienso que la economía este año no va a estar tan buena como lo estuvo el año pasado. A pesar de que el año pasado tuvimos mucho ruido, fue un año dentro de todo bien. Este es un año que no, dentro de todo va a estar tan bien. Ya las empresas lo sienten. Desde abril las empresas han estado empezando a sentir una desaceleración. Y 2024, pues sí, será un año mejor, pero no es un año extraordinario, como les decía. Es un año todavía con desafíos. Y mucho dependerá de dónde se dirija esa política económica, esos cambios estructurales, de dónde se sientan los empresarios optimistas, de dónde se sientan las familias también optimistas, y cómo puedo atacar esos cuellos de botella que me están hoy poniendo un techo de crecimiento. tenemos problemas que venimos posponiendo hace años, ¿verdad? Hoy sale un déficit otra vez de Habdeba. Habdeba, tomemos una decisión, hagamos lo que tenemos que hacer, pero no sigamos Dándole largas. dándole de largas. Igual es el problema de Caldera. Caldera tenemos que hacer un puerto de verdad. Eso significará que se quede al actual concesionario si tiene los recursos, si tiene la tecnología, si tiene suficiente respaldo financiero para hacerlo. O hacemos de verdad un puerto pero seguimos pagando altos precios porque para importar granos, para importar fertilizantes, para importar acero, para importar un montón de cosas que se manejan todos por el Pacífico. Empresas que uno a veces se cuestiona por qué no se han transformado. Una refinadora que no refina, por ejemplo. Sí. ¿Cuánta gente se emplea? ¿Y puedo operar esa institución con la gente que tenemos hoy o puedo hacerla más eficiente? ¿Puedo enfocarla hacia otra área de la economía? Igual, nosotros tenemos más instituciones públicas de las que tenía, por ejemplo, Chile, con la población que tiene Chile, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa población. Y aquí hay preguntas que uno se hace hacia adelante. ¿Se nos quedó obsoleta esta estructura que tenemos? ¿Será hora de empezar a mejorar esos procesos? ¿Será hora de empezar a reestructurar algunas instituciones? Yo creo que en algún momento ya se han hecho estos diagnósticos. Creo que está muy claro. El problema es que son transformaciones profundas, y las transformaciones profundas necesitan diálogo, necesitan negociación, necesitan un norte claro. ¿Cómo le puedo entrar a este tema?
Y eso significa no solo quedarse con lo que uno sabe o lo que uno cree saber, eso significa preguntarle a todas esas personas. No, y además que necesitas, todo tiene que pasar por el Congreso. Entonces ahí hay una negociación Claro, continua. Pero sobre todo, como vos decís, ponernos de acuerdo, ¿no? Ya más estudios, aquí los estudios abundan, ¿verdad? Y el BID y el Banco Central, todo el mundo, todos los bancos prestan plata para hacer estudios. Entonces, ¿cuál estudio? Si sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero para que no hay decisión política, ¿verdad? No hay consensos, o sea, no hay acuerdos, no hay partidos políticos que estén analizando realmente con visión de futuro, ¿verdad? Tenemos una atomización en el Congreso de partidos que uno dice, bueno, ¿cuál está aportando? Y algunos que nosotros pensamos, digamos, que son los partidos más tradicionales y con mayor capacidad, y salen con cada cosa, ¿verdad? Que a mí me asusta, donde me comienzan a cuestionar. yo creo que hay un riesgo grande que tenemos hacia adelante, no solo de transformación, sino ya más del corto plazo, y es un riesgo de inestabilidad. Inestabilidad política porque vemos confrontaciones entre actores de la política, entre poderes, eh, entre estos son los buenos, estos son los malos, estos son los ricos, estos son los pobres. Toda la prensa es canalla, no, toda la prensa no es canalla, uno no puede generalizar. Toda la caja está mal, no necesariamente, uno puede hacer esas conclusiones, hay doctores que trabajan muy bien, igual siempre como en todo hay oportunidades de mejora, el problema es que esa polarización también, esa división que estamos empezando a ver, afecta mucho el clima de inversión y también en alguna medida, lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, se nos puede convertir en un problema hacia adelante. Cuando esas economías no logran crecer, cuando no logran producir, cuando no logran vender, cuando no logran emplear, no logran atender esos problemas, y la gente está, llamémosle con todo el respeto, cabreada, eso termina en manifestaciones sociales, en protestas, en descontento, y eso es un riesgo que yo creo que en los últimos meses sí se ha empezado a sentir más. Y eso lo vimos hace poco, la ONU publicó un estudio donde los mensajes de odio, los mensajes de ataque en redes sociales han crecido un 255% en el último año. Y eso también es un tema que no se le está dando mucha cobertura. Y ese tema incide sobre la expectativa económica. Bueno, y hay cosas que son importantes. El presidente es un tipo, es ejecutivo, es un hombre con una visión, pero él tiene poco, eh, poco manejo, pongámosle así, para lograr acuerdos nacionales y para acercar a los sectores y para llegar a consensos. Los cambios tan grandes que hemos tenido en el gabinete, pues le llama a uno la atención, ¿verdad? Cada 16 días tenemos una renuncia. Una renuncia, sí. Pero hay que dar estabilidad, hay que decir, bueno, el ICE va por aquí. Y las grandes instituciones, que son las que hay que preocuparse más, ¿verdad? Pero, bueno, no, privaticemos el Banco de Costa Rica, bueno, ¿y cómo? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? ¿Cuánto vale? Exactamente, son preguntas que no se han logrado atender. ¿Quién va a comprar? El tema de la inestabilidad. ¿Qué hace un equipo de fútbol que cada 15 días cambia un jugador? No es un equipo de fútbol que vaya a llegar muy lejos. No sienten ese sentimiento, no hay algo que los una. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento se va. Y ahí es donde uno se pregunta hacia adelante, bueno, ¿cuál es esa estrategia, esa ruta? Y yo creo que estamos en un buen momento para plantearlo. Ya los diagnósticos abundan. Ya el Estado de la Nación, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo Fondo Monetario, el mismo fondo viene cada año y saca el artículo 4 y nos dice, bueno, estos son los temas que hay que darle prioridad. ¿Qué le entramos? Y la OCDE. La OCDE. Ahora te dice, por aquí tiene que estar. O sea, no puede ser que tengamos la educación tan mal. No, y hay un tema que yo creo que también... Y te dice,
por otro lado el gobierno no. O sea, hay una ruta de la educación. ¿Cuál ruta? Y hay un tema también de desinformación que hay que tenerle cuidado. Todo el mundo maneja cifras, todo el mundo ve noticias que a veces son un poco polémicas y a veces no son ni noticias ciertas. Y eso lleva a los actores de política pública, a los jerarcas, a los líderes, a hablar con la verdad. A decirle a la gente, vea, esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cuando las mentiras o cuando esa desinformación es la que abunda, a veces la gente se termina enojando un poco más, ¿verdad? El tema muy interesante que hablamos un día, ¿por qué es que si la inflación bajó, la gente decía la plata no alcanza? Bueno, es que la inflación que baje no significa que bajaron los precios o que baja el costo de vida, era una definición totalmente distinta. Ya traías un crecimiento. Claro, que yo dije, pero ¿qué veía uno en algunas noticias? Bajó el porcentaje de crecimiento. Y algunos analistas diciendo, bajó la inflación, buena noticia, ¿está bajando el costo de la vida? No, no está bajando el costo de la vida, dejó de crecer. Dejó de crecer. ¿Los salarios crecieron en esa misma proporción? No, No. Por eso es que la plata no le alcanza. Y eso hubiera sido muy distinto y por eso es que vemos también en las encuestas alguna desconexión, algún descontento. Es curioso, en la última encuesta de la UCR, respecto a hace un año, un 44% de los encuestados están esperando que la pobreza aumente en los próximos 12 meses. Un hecho lamentable. Hace un año era solo el 40%. Y uno dice, ¿será que están sintiendo también lo que están sintiendo desde el lado de las empresas, desde el lado de las organizaciones, desde el sector productivo? Yo creería que sí, que ya la gente en alguna medida está metiéndose la mano en el bolsillo y dice, aquí no hay más plata. Las empresas están viendo tal vez su inventario acumulado y dicen, aquí no hay más ventas. Se contrajo el mercado. Y eso, ¿qué vamos a hacer? Subieron los costos, tenemos que competir, bajó el tipo de cambio. Exactamente. Y los intereses altos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Y lo más duro del tipo de cambio es que los que más se están beneficiando con esa apreciación del tipo de cambio no son los primeros quintiles, son los quintiles que tienen más, los de mayor ingreso. ¿Por qué? Los que viajan. Los que viajan a Europa, entonces, compran carro, exactamente. Carro. Los que pagan seguros médicos, internamientos en clínicas privadas, pagan gimnasios en dólares, etcétera. O sea, tienen una serie de gastos denominados en esa moneda y ahí sí están teniendo en alguna medida un cambio en los precios que ellos tenían, porque cuando se colonizan esos precios, pues se ven más baratos. Bueno, Daniel, te vamos a traer otros 15 días para ver qué soluciones. Pero hay que atreverse a hacer cambios. O sea, totalmente. Este presidente tiene esa fortaleza, pero y tiene que asesorarse mejor, tiene que tener mejor equipo. Yo creo que el sector privado tiene que trabajar junto con él, el sector social también. O sea, hay que hacer acuerdos nacionales. No podemos seguir a como vamos, ¿verdad? Y cada 4 años improvisar soluciones nuevas. La caja requiere, no es que está quebrada, pero igual, es como una empresa, ¿sí? Si no camina bien. Yo creo que ocupamos menos dinamita y más diálogo. Sí. Yo creería que si uno tuviera... Y diálogo no de hacer mesas de trabajo, las mesas de trabajo no. De una vez. De una vez sentarse, como ya ha habido en algún momento, hasta comisiones de notables, adoptar soluciones que ya se han propuesto y decir, bueno... Y con capacidad de intervención y capacidad de decisión. Correcto. Porque, no sé, problema de agua, por ejemplo, acueductos alcantarillados, es un problema seriosísimo, ¿va? Y ahí está, ahí va pasando, ¿va? Ahí va pasando. Y como si nada. Bueno. Nos tocará hablar después de esos temas. Bueno, Daniel, encantado. Un gusto.